Hola, mi nombre es Luis Alberto Triana Llanos, soy estudiante del programa de Derecho en la UNAD, estoy en el curso de Derecho Penal General. Vamos a resolver unas actividades que nos ubicaron, digamos, en la plataforma. Dice así: realice un video en donde explique las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades, los dispositivos amplificadores del tipo penal, evidenciando las dificultades de las figuras y las suyas en el proceso de aprendizaje. Pues bueno, vamos con eso. Una cosa importante, también vamos a analizar unos pequeños casos ahí como para dar mayor claridad. La autoría en el derecho penal. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que comete el delito? El autor está establecido en el artículo 29 del Código Penal. Recuerden que es la ley 599 del 2000. ¿Qué dice el artículo 29? Dice lo siguiente: es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Fíjense entonces que es claro en quién es el autor, el que lo hace, o el que envía a otro a hacer la conducta punible. Eso es clave porque el autor es el sujeto que, digamos, que vamos a procesar, ¿cierto? O que el derecho penal va a procesar. ¿Qué modalidades? Básicamente tres: la modalidad inmediata, la modalidad mediata y la coautoría. Veamos cada una de estas tres modalidades. La primera modalidad, la modalidad inmediata, pues en esencia es aquel que ejecuta directamente el tipo penal. En palabras de Rothschild, y lo voy a citar: el autor directo domina la acción, realizando personalmente el hecho punible y cumpliendo en su persona todos los elementos del tipo. Es decir, que el autor es finalmente el que tiene el dominio sobre la situación, el que realiza la acción y el que finalmente es el sujeto que determina el tipo penal, pues la ejecución del tipo punible. En la autoría mediata, acabamos de ver la inmediata, en la mediata es cuando se utiliza por intermedio a otra persona, otro sujeto, para que realice los fines perseguidos. En palabras de Velázquez, lo voy a citar: el autor mediato domina la voluntad de otro y lo utiliza como un instrumento para la realización del hecho punible. Fin de la cita. Y finalmente tenemos entonces la coautoría. Esta, esta modalidad reúne a varios, ¿cierto? Se reúnen para hacer, o entre varios, mejor, no necesariamente se reunieron previamente para planificar, pero siga, entre varios han desarrollado la acción punible. Está en el artículo, en Colombia está en el artículo 29 del Código Penal, dice así el artículo 29: son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Para Jepse, lo voy a citar: la coautoría, perdón, requiere tres elementos fundamentales: el acuerdo común, es decir, el elemento subjetivo; la división de tareas o funciones, el elemento organizativo; y el aporte esencial durante la ejecución, es decir, el elemento objetivo. Frente a la participación, tenemos que la participación esencialmente viene mediada por la forma como se contribuye a la conducta típica. Entonces está o bien la determinación o bien la complicidad. La determinación o instigación, dice Mirpuy, lo voy a citar: el determinador hace surgir en otro la idea de cometer un delito concreto, pero no interviene en su ejecución. Frente a la complicidad, y aquí voy a citar el artículo 30 del Código Penal: quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma. Viendo ser la complicidad primaria, es decir, se requiere, es necesario la ayuda de, o secundaria, cuando pues resultó útil, pero aún sin esa ayuda podría haber conseguido el fin previsto. No era necesario. Ahora, respecto a los dispositivos amplificadores del tipo penal, pues esencialmente es una figura jurídica que extienden el ámbito de la punibilidad a conductas tipificadas, pero que no necesariamente logran conseguir el cometido. Es decir, se permite castigar aquellas conductas que, en palabras castizas,
intentaron, ¿sí? Pero no lo lograron. Estamos hablando acá de tres formas, ¿cierto? La tentativa, la conspiración y el concurso de personas. La tentativa, que en nuestro Código Penal está en el artículo 27, hace referencia a cuando se inicia la acción pero no se logra el resultado por circunstancias ajenas al autor. Al respecto, Zaffaroni, y lo voy a citar, indica lo siguiente: la tentativa es un tipo penal incompleto o dependiente, porque su presencia depende de la existencia de un tipo penal completo o independiente. Fin de la cita. La tentativa entonces tiene, digamos, tres elementos que le identifican, ¿cierto? El propósito de hacer, el inicio de hacer y el no lograr hacerlo. Es decir, el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento negativo. Tengo la intención, voy a hacerlo, pero por alguna circunstancia ajena al autor no logro hacerlo, será la parte negativa. Dispositivo es la conspiración, ese término, digamos, un poco más anglosajón, ¿cierto? Conspiración para enviar cocaína. En nuestra legislación se conoce más como el concierto, ¿cierto? Nos juntamos varios para determinar una acción antijurídica, tipificada además. A la conspiración está la proposición, ¿sí? Cuando se invita a otro a participar en la ejecución del delito, ¿sí? Le propongo. Y el concurso, que consideran algunos que no es como un dispositivo como tal, sino que es una manera de extender la punibilidad a todos los partícipes en la conducta punible. Vea la guía sobre las dificultades. Pues digamos que es difícil establecer, digamos, como unos límites claros, ¿cierto? Cuando empieza uno, cuando empieza el otro, sobre todo cuando hay un concurso de personas. Está el tema de cuando es la tentativa, qué tipo de tentativa, cuando hay que fundar, digamos, por el tipo. Las conductas están tipificadas, pero a veces suelen ser, digamos, más propensas hacia un tipo que hacia otro. De hecho, eso lo vemos a cada rato, pues digamos que en las noticias, porque finalmente está mal fundada la acusación, ¿sí? El hecho de cuando se inician, digamos, en una conspiración, los actos en el concierto, conspiración o concierto, sí, en qué momento inician los actos para planificar, para desarrollar las actividades, ¿cierto? Entonces, digamos que pueden ser términos un poco abstractos. Las dificultades propias del aprendizaje, pues, me parece que hay demasiada jurisprudencia, ¿cierto? Bueno, también en el Código Civil hay, pero digamos en el Código Penal hay tanta cosa y tanta interpretación, pero quizá porque estamos empezando, ¿cierto? Eh, Uno, pues cuando decía lo del Código Civil, uno imaginaría un poco las cosas un poco más detalladas, ¿cierto? Pero bueno, finalmente me parece que es una forma de ir evolucionando como el pensamiento jurídico en la medida en que vamos trayendo cosas, vamos analizando y vamos contextualizando y digamos, realizando esos análisis que nos permiten utilizar diferentes teorías. Y bueno, que las teorías de penal son ladrillos de libros. Vamos a la segunda parte, tercera más bien, y es la resolución de casos prácticos. Voy a leer el caso. Primer caso: Nazario. Qué nombrecito. Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Sustente su respuesta jurídicamente. Pues Nazario fue el determinador. Él pensó, lo desarrolló, lo hizo, es decir, es una autoría inmediata. Ya habíamos dicho que eso está en el artículo 29 del Código Penal colombiano. ¿Qué dice el artículo 29? Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. En este caso, pues la realizó por sí mismo. Es inmediata, digamos, el tipo de autoría. En este caso, Nazario, el verbo rector es
quien matare a otro, o sea, Nazario mató directamente él a otro, no por interpuesta persona, él lo hizo, ¿cierto? Entonces directamente. Además lo hizo con dolo, pues con la intención de obtener un beneficio, sabe las consecuencias, ¿cierto? Entonces digamos que ahí se tipifica claramente la conducta punible de Nazario. Ya, ¿cómo tipificar la conducta? Pues va uno al código, ¿cierto? En este caso eh, se tipifica como homicidio agravado por el artículo 104 del Código Penal, que dice, si se cometiere en la persona el ascendiente o el descendiente, su padre. Entonces, en este caso, Nazario se estaría enfrentando un juicio por homicidio penal. Homicidio agravado. Fe de ratas. El caso número 2. Gervasio. Gervasio sorprendió en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima, con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador se aplica concretamente? Este es el caso de una tentativa inacabada porque lo sorprendieron justo en el acto. Ese está en el artículo 27 del Código Penal, que dice: el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo del mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada por la conducta punible consumada. Bueno, ahí básicamente lo que estamos hablando es de hurto, que está en el artículo 239 del Código Penal. A decir de Mirpuy, lo voy a citar: la tentativa inacabada se caracteriza porque el autor no ha practicado todos los actos ejecutivos necesarios para la consumación del delito. Bueno, ahí vemos cómo él intentó abrir la cartera, fue sorprendido en su momento, entonces es claramente inacabó la acción, ¿sí? Es una tentativa inacabada. Vamos con el caso 3, Cleóbulo. Qué nombrecitos. El reconocido jalador de carros, Cleóbulo, es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo, que pretendía sustraer en uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tentativa está y por qué? Cleóbulo está frente a una tentativa acabada o frustrada. En tanto, hace todo para conseguir su propósito, pero finalmente, por causas ajenas a su voluntad, no lo logra. ¿Sí? O sea, se frustró, no pudo acabar. ¿Qué dice Zaffaroni? Lo voy a citar, el reconocido penalista argentino. La tentativa acabada se caracteriza porque el autor ha realizado todos los actos que, según su plan, eran necesarios para la consumación del delito. Fíjense entonces que es inacabada porque si el vigilante no se da cuenta, no desenfunda su arma, lo amenaza y le dice pues alto ahí o lo que le haya dicho, pues finalmente Cleóbulo termina, hace su acción, pero es inacabada precisamente porque se interpone el vigilante. Y eso es básicamente lo que quería compartir. Así que nada, les dejo ahí las referencias utilizadas y hasta la próxima.